Educación Segura, un espacio donde discutiremos sobre el aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo podcast, aquí en Educación Segura, con tus conductoras favoritas, Daniela y Maricielo, tu medio de información favorito para ti oyente que ama estar informado cada día. Exactamente, hoy tenemos una temática muy interesante sobre la protección del derecho a la educación para un futuro prometedor. Pero, ¿qué es la educación? Bueno, te explico, la educación es un derecho humano muy importante para el desarrollo y formación de las personas, destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Eso mismo, Daniela. Y para saber más de este tema, hemos traído a 3 especialistas que nos comentarán acerca de este importante tema. Tenemos a Valentín Pantoja, quien es especialista en Derecho, Leonela Sobrino, especialista en Educación, y por último, a Leandro Fernández, analista de datos. Leandro, ¿crees que la educación está en una crisis constante? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Debo decir que los datos son inminentes y efectivamente sí. La educación en estos últimos tiempos está pasando por una crisis de la cual poco se habla, o al menos la cual se ha dejado de lado por dar más relevancia a otros temas. En nuestro país se tiene una tasa de deserción escolar del 6.3%, según datos del Ministerio de Educación. Asimismo, una encuesta realizada en el año 2021 por el INEI nos dice que 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no pudieron concluir su educación secundaria, mientras que 5 de cada 100 jóvenes entre las edades de 13 y 19 años no la ha culminado. En lo personal considero que estos datos y cifras son realmente alarmantes. Hay que preguntarse realmente por qué no estamos dando la atención e importancia que se merece la educación para los niños y jóvenes. El progreso de nuestra educación en el país está supeditado a la inversión que haga el gobierno en los niños. Hoy, haciendo un análisis rápido, fácilmente se puede deducir que uno de los principales problemas que afecta a la educación en el Perú es la cantidad de instituciones educativas con grandes carencias en la infraestructura e implementación de materiales, los cuales son totalmente necesarios para potenciar el aprendizaje de los niños. Sin embargo, para que los niños puedan aprender no solamente se requiere de un aula y materiales, sino también de la actualización y preparación continua de los maestros, los cuales son parte fundamental para el desarrollo del aprendizaje de los más jóvenes, ya que son quienes impartirán el conocimiento, y por ello es importante que la capacitación brindada esté a la altura. Bueno, Leandro, las cifras que nos comentas son muy preocupantes. Leonela, desde tu punto de vista, ¿cómo tú crees que se visualizó la educación desde que ocurrió la pandemia? Muchas gracias por la invitación. Como ya sabemos, la pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en la forma que se visualiza y se lleva a cabo la educación en todo el mundo. Algunos de los cambios y tendencias en la educación surgieron como resultado de la pandemia incluyen la educación en línea. La pandemia aceleró la adopción de la educación en línea a nivel global. Las clases virtuales, videoconferencias, plataformas de aprendizaje en línea se convirtieron en herramientas comunes para mantener la continuidad educativa. La pandemia cambió fundamentalmente la dinámica educativa, acelerando la digitalización y promoviendo la innovación de la enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, también destacó la importancia de abordar las brechas de acceso a las necesidades emocionales de los estudiantes en este nuevo entorno educativo. La educación post-pandemia continúa evolucionando a medida que las instituciones y los educadores buscan formas más efectivas y educativas para proporcionar educación de calidad. Un ejemplo concreto de cómo se visualizó la educación después de la pandemia es la adopción generalizada de clases virtuales y plataformas de aprendizaje en línea a medida que las escuelas y universidades tuvieron que cerrar temporalmente para frenar la propagación del COVID. Muchos educadores y estudiantes recurrieron a la educación en línea como una resolución
adaptaron sus métodos de enseñanza para ofrecer clases en línea utilizando como la herramienta Zoom. Ha requerido aprender a usar tecnología educativa y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. En mi opinión personal, la educación es pilar y fundamental en el desarrollo y proceso de la sociedad, ya que contribuye a la formación con conocimientos y habilidades y valores necesarios para enfrentar los desafíos de la vida. La educación no solo empodera a las personas, sino que también fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el entendimiento de diversas expectativas. En última instancia, la educación, en cualquiera de sus formas, es una inversión en el futuro y un medio para empoderar a las personas y a las comunidades. Por lo tanto, es vital importancia garantizar que esté disponible y accesible para todos, independientemente de su origen o circunstancias. Valentín, desde tu punto de vista como un especialista en leyes, ¿cómo se relaciona el derecho a la educación con la constitución política u otras normas legales del Perú? Buen día con todos los presentes, agradecido por hacerme partícipe de esta entrevista. Es grato de abordar conocimientos sobre este tema de tanta relevancia. Y respondiendo a sus preguntas, pues existe una relación absoluta entre el derecho a la educación y la constitución política del Perú, ya que dentro de nuestra Carta Magna está estipulada como derecho fundamental el derecho a la educación, según el artículo 13, donde refiere educación y libertad de enseñanza, es decir, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, y más aún menciona a los padres que tienen el deber de educar a sus hijos y de participar en el proceso educativo. Es así como la Constitución nos pone reglas y nos hace partícipe, no solo al Estado, sino también a los padres de familia. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, menciona al derecho a la educación. Por otro lado, pues tenemos la ley número 28044, Ley de la Educación. Tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y las obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora, ¿no? Por lo tanto, es así como el Perú, bajo su Estado de Derecho, tenemos que ponerla en ejecución y cumplir estas normas que están estipuladas en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta nuestra propia ley de educación. Y esta pregunta va en general. Desde su punto de vista como especialistas con una gran trayectoria en este ámbito, ¿qué soluciones creen que se podría haber brindado para mejorar la educación? Los principales puntos a tratar para buscar una mejora en el desarrollo de la educación en nuestro país deben ser principalmente la inversión en la infraestructura de las escuelas habidas y por haber. Esto debido a que está científicamente comprobado que la infraestructura escolar influye positivamente en la motivación de los estudiantes. Se produce una mejor actitud de los jóvenes y logra facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, otro punto importante que se debe de reforzar es la mejora de los materiales educativos y didácticos que se brindan a los niños en las escuelas. Esto debido a que son de gran ayuda para su desarrollo, ya que favorecen el proceso de aprendizaje y ayuda a los niños a desarrollar su concentración. Los materiales didácticos estimulan de gran manera la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de habilidades y destrezas. Finalmente, pero no menos importante, es el énfasis que se debe de poner en la capacitación y preparación de los profesores de todos los niveles de educación, ya que cada día se aprende algo nuevo y en este sentido es de suma importancia que los maestros tengan una alta calidad de capacitación, ya que son los encargados de compartir sus conocimientos a los más jóvenes. Y esto se debe potenciar con un aprendizaje constante. No debemos de obviar el hecho de que la etapa escolar es
un punto de quiebre importante para poder direccionar el futuro de los más jóvenes y asegurar que en lo sucesivo sean buenos ciudadanos. En mi opinión personal, una de las soluciones para mejorar la educación, primero es asegurarse de que haya financiamiento educativo para las instituciones educativas y recursos para los educadores. Es esencial garantizar que la educación sea accesible para todos, independientemente de su origen socioeconómico, de género o ubicación geográfica. También sería utilizar la tecnología de manera efectiva para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Preparar a los estudiantes con habilidades relevantes para el mundo actual, como pensamiento crítico y habilidades digitales. Además de ello, proporcionar desarrollo profesional continuo y apoyo a los maestros para que estén actualizados y motivados. No solo es enseñar conocimientos, sino también fomentar la responsabilidad, la empatía y la ética, como también involucrar a los padres, estudiantes, a la comunidad en la toma de decisiones educativas. Reconocer la importancia de la educación desde una edad temprana para sentar las bases sólidas de aprendizaje a lo largo de la vida. Promover la educación para que las personas puedan seguir aprendiendo y adaptándose a lo largo de sus carreras. Mejorar la educación es un objetivo clave para el crecimiento y desarrollo sostenible de las sociedades y requiere esfuerzos continuos, colaborativos de los gobiernos, instituciones educativas y comunidades y personas. Bueno, agradecido una vez más por la participación en esta entrevista relevante. Como alternativa de solución para mejorar el derecho a la educación desde el ámbito del derecho y político, tenemos que realizar mejores iniciativas legislativas, políticas públicas y charlas constantes a los mismos profesores para así lograr mejoras y que no se vulneren este derecho fundamental, así como otros derechos que también son importantes y que a veces el Estado no toma control o fiscalización de cómo vienen ejecutando o desarrollándose este derecho relevante para el país, ya que dentro del sistema educativo están los colegios nacionales y particulares. Sin embargo, algunos colegios privados hasta el momento no internalizan que el derecho a la educación es gratuita y universal. Casi siempre se evidencian vulneraciones de este fundamental derecho. Además, los colegios nacionales mantienen un descuido total por parte del Estado. Para finalizar, pues, como todos sabemos, en la actualidad, tanto el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros derechos, son vulnerados por parte de las personas encargadas de dar los servicios de estos derechos. Y me refiero al personal de salud, a maestros, que solo ejercen la profesión de manera arbitraria y no dando una buena educación a los niños y jóvenes. Además, no debemos dejar de lado la responsabilidad de los padres, como lo manifiesta nuestra Constitución. Es por ello que también las charlas deben ir de la mano con los padres de familia, ¿no? De cómo apoyar a dar una buena educación a sus hijos desde sus hogares. Y así nuestros estudiantes estén satisfechos por una buena educación, ya que son el futuro de nuestro país. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos podido profundizar sobre los derechos en la educación y las brechas que hay que lograr para poder mejorar la calidad en ella. Si bien es cierto, la pandemia ha sido un punto clave para ver las deficiencias, tanto en las instituciones y hogares, que todavía no hay una preparación ni apoyo de los padres hacia los escolares, causando como problemática la deserción, sobre todo por la falta de recursos económicos o el ambiente poco motivante. Bien como lo menciona el especialista, hay leyes que protegen rotundamente a los escolares como el artículo 13, y hago énfasis en esta parte. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos y de participar en el proceso educativo,
Esto quiere decir que sí o sí nos vemos involucrados, ya que a través de ellos somos el ejemplo y los niños siempre aprenden por la imitación, como las conductas, actitudes y valores que son importantes para el desarrollo integral. Por eso debe haber una motivación positiva temprana y apoyo siempre y cuando lo necesiten. Considero que es totalmente cierto lo que acaban de decir cada uno de los expertos, ya que los recursos estudiantiles es un desafío y se manifiesta de diversas maneras, como la falta de acceso al material educativo de calidad, la insuficiencia de infraestructura escolar, la escasez de profesores calificados o la carencia de apoyo financiero para la educación, que debe de abordarse de manera efectiva para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en su educación. Es importante que los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad en conjunto trabajen juntos para superar estas limitaciones y proporcionar a los estudiantes los recursos y el apoyo necesario para el éxito en su educación. La falta de recursos puede, en este caso, desmotivar a los estudiantes, ya que pueden sentir que no tienen las herramientas necesarias para el éxito en sus estudios. La carencia de recursos puede afectar negativamente el proceso de aprendizaje, por ejemplo, la falta de libros de textos, el acceso a internet o laboratorios adecuados puede dificultar la adquisición de nuevos conocimientos. Ojo que la falta de recursos estudiantiles no solo afecta a los estudiantes individualmente, sino que también tiene un impacto en la sociedad en un conjunto, porque una población educada y bien preparada es fundamental para el desarrollo social y económico del país. Esto fue Educación Segura, un espacio donde discutiremos sobre el aprendizaje.